Buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente estudiando la palabra de Dios. Yo creo que es súper importante amar la palabra, vivir la palabra, gozarnos y deleitarnos en la palabra de Dios. En esta hora les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, alguien te va a ofrecer un vaso de agua, pero resulta que usted vio que allí en el vaso se paró una mosca, el fondo estaba de pronto una cucaracha por ahí, y entonces la persona que le sirvió simplemente vació el contenido, no la lavó, sino que así como estuvo, llegó y le sirvió el agua o el jugo y se lo pasa en sus manos. Usted tiene harta sed, o sea, usted tiene bastante sed, pero usted ya vio las bacterias, o sea, no vio las bacterias, pero las bacterias que pudo haber transmitido la mosca o la cucaracha o bueno, aquella suciedad que había en él. La pregunta es, ¿usted se tomaría ese vaso de agua o de jugo? Por mucha sed que tenga, ¿lo hace? ¿Se lo toma? Bueno, esa pregunta la hice en la iglesia que el Señor me permitió predicar como 2 o 3 domingos atrás, y ninguno dijo que sí. No, ninguno, absolutamente no. O sea, le aguantan la sed y no toman. Bien, el tema de hoy es vasijas en sus manos. Para lo cual vamos al libro de Romanos 9. Vamos desde el 20, desde el versículo 20 y hasta el 24. Y dice así la palabra de Dios. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Bien, hasta allí. De esa porción de la palabra podemos extraer el tema de los vasijas en sus manos. Hay una serie de vasos o vasijas que nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a ver 6 de ellos, 6 vasos. Bien, y vamos a ver el primero, el cual vasos de misericordia, el cual se llama vasos de misericordia. Y ya los leímos, ¿no? Lo acabamos de ver ahí, en el Romanos 9, 23 al 24, ya lo leímos. Bien, estos vasos en el pueblo de Israel estaban en las orillas de los caminos, para que los peregrinos o viajeros tuvieran agua para beber. Es decir, en las casas de Israel se ponían vasijitas con agua limpia, agua para son de misericordia, para que aquellos que, recordemos que en aquel tiempo se caminaba mucho, no existían las motos, las ciclas, los carros como hoy en día, ¿cierto? Ahí de pronto a caballo, bueno, había ciertos carruajes, pero pues era para los más adinerados, pero lo normal era que la gente caminara, sí, lo normal, que la gente se caminara sus 3 días, bueno, pasaban de ciudad en ciudad, incluso de país a país, es decir, hacían largas travesías, y aunque ellos llevaban en sus equipajes, ¿cierto?, agua y tal vez alimentos, pero era muy largo el camino, y en algún momento iban a necesitar reponer eso, y así fue. Ellos, los israelitas ponían agua, vasos de agua
para que aquellos sedientos, aquellos viajeros pudieran beber de su agua, de esa agua. Qué bueno es tener misericordia, qué bueno es ser misericordioso con el que lo necesita, para que la persona no tuviera que tocar a su casa, bueno, regáleme un vaso de agua, no, ahí está a disposición el agua, ¿verdad? Para los peregrinos y los viajeros. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno ser misericordiosos. Llegará un momento en que tal vez cada uno de nosotros necesite de la misericordia de alguien. Y qué bueno ofrecer misericordia, porque así lo dice la palabra, son bienaventurados, son felices los que ofrecen su ayuda a quien lo necesita. Dice, en el templo son los que ayudan a otros, los que recogen, aquellos que están pendientes de las necesidades de otros. Sí, en el templo vemos que hay personas así, hay personas que ven la necesidad y no, vamos a reunir una canasta de amor, vamos a reunir lo que necesita el hermano, están allí como pendientes de la necesidad de las personas. Qué bueno esos hermanos que sirven en el templo como vasos de misericordia, aquellos que no necesitan que otro les pida, sino que ellos mismos ven la necesidad y están allí para ofrecer su ayuda. Qué bueno es esto. Dice, también es la parte del evangelismo, el carácter evangelístico en las personas. Cuando usted ve que a alguien le gusta mucho compartir el mensaje de salvación, que tiene ese en todo momento, como que hay personas que uno ve que en todo momento no desaprovechan la oportunidad para hablarles de Cristo. A muchos otros, tristemente, les incomoda. Que, no, es que toda hora está como hablando de... No, esos son vasos de misericordia. Esos son vasos que personas que sienten, que saben que cada oportunidad perdida, que no se deben, que no se deben perder oportunidades, que una oportunidad perdida con alguien puede significar que esa persona muera sin Cristo, algo así. Entonces, que cada momento hay que aprovecharlo para compartir la palabra. Entonces, esas personas que en todo momento evangelizan, que tienen ese carácter evangelístico, son vasos de misericordia, porque recordemos que el Señor vino a mostrar su misericordia en esa área, en traer salvación, en hablar la palabra y en redimirnos y en perdonarnos de nuestros pecados. Bien, vamos a ver ejemplos en la Biblia. Bueno, el ejemplo por excelencia, Jesús, vaso de misericordia. Él se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Tuvo misericordia de nosotros, lo demostró, ¿verdad? También vemos el buen samaritano, ¿sí? Esa parábola del buen samaritano. Ahí estaba mostrando misericordia, ¿verdad? Mientras otros pasaban, el levita, el sacerdote, pasaron otras personas y simplemente no prestaron atención a la necesidad que había. El buen samaritano, aquellos de que nadie esperaría, un samaritano, recordemos que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, y el Señor les quiso mostrar a los judíos, mire, un judío fue atracado fue casi dejado medio atracado y golpeado y todo eso, y casi dejado medio muerto, ¿cierto? A la orilla del camino, ¿cierto? Y nadie lo socorría. Pero uno de aquellos, ¿cierto? Sin decirlo, eso les quiso decir, de los que ustedes menosprecian, de los que ustedes odian, de los que ustedes no pueden hablar con ellos, ¿no? Ustedes no se atreven a pasar cerca de sus caminos, sino que ustedes dan una vuelta, cruzan una vuelta grande para no cruzarse con los samaritanos, ¿cierto? Y no se hablaban entre sí, pero el Señor les dijo, este samaritano fue el que tuvo misericordia. Entonces el Señor siempre queriendo dar lecciones. Otro ejemplo de misericordia en la Biblia es José. José, aquel que vendido por sus hermanos, tuvo la oportunidad de meterlos a la cárcel, de ponerlos a aguantar hambre, mejor dicho, él en la posición que él tuvo de segundo después del faraón, él tuvo el poder para hacerlos pagar, mejor dicho, lo que ellos le habían hecho. Pero vemos que José tuvo misericordia, fue un vaso de misericordia con sus hermanos y no les pagó conforme a lo que ellos habían hecho, a lo que merecían, porque realmente eso era lo que merecían. Bien, entonces primero vasos de misericordia y pongamos como ejemplo a José. ¿Listo? Y aunque ya habíamos puesto los otros ejemplos, pero hacemos uno solo como principal, José. Segundo, vasos de honra.
Bueno, en las puertas de las casas con agua limpia y fresca. Para las visitas, también a la entrada del templo. Es decir, estos vasos de honra estaban ahí en las casas, ya eran dentro de las casas y en el templo. Ellos, para las visitas que llegaban, se les servía agua fresca, ¿cierto? Y también para que lavaran sus pies, ¿cierto? Porque estaban empolvados, tanto caminar. Bien, y a la entrada del templo, ¿sí? Estos vasos de honra, esa agua debía estar siendo cambiada, ¿sí? Reemplazada. ¿Por qué? Porque para que fuera siempre agua fresca, agua limpia, ¿sí? Entonces esos eran los vasos de honra. Un ejemplo de ello vemos que es Jesús. Jesús dice, asimismo, Él dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Sí? O sea, el ejemplo que podemos ver aquí, que Jesús mismo fue un vaso de honra en el templo. Y Él dijo, vengan, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Sí? Bueno, estos vasos de honra que servían pues en el templo y en las casas, cuando esos vasos de tanto uso de pronto se desgastaban, la orejita de pronto se partía, ¿sí? Desde la orejita de pronto se partía o él se tenía cierta rajadurita, seguía siendo un instrumento, no era desechado del todo, ¿no? Él servía para llevar el grano al templo, es decir, ahí metían el grano el diezmo del grano, ¿sí? Lo ponían ahí, lo metían ahí y lo llevaban al templo, o sea, seguía sirviendo. Cuando si no quería decir que ya lo desechaban, no. Bien, en el templo son los que sirven a Dios con una palabra fresca, que sirven en el ministerio y dispuestos para toda buena obra. Entonces, los vasos de honra son aquellos predicadores, aquellos que disponen su vida para que el Señor hable a través de ellos. ¿Sí? Aquellos que siempre tienen una palabra fresca. Yo creo que usted ha hablado con esas personas que siempre tienen una palabra, un consejo para usted, que usted sabe, bueno, me siento como mal, necesito ayuda, necesito hablar con alguien y necesito una palabra. ¿A quién usted va? Bueno, usted va a los vasos de honra, va a la persona que siempre está en el altar, aquella persona que está en oración, que lee la palabra continuamente, que continuamente se está llenando de palabra y que así mismo puede dar a otros. Entonces, estos son los vasos de honra, sirven en el templo con una palabra fresca. Sí, ellos están dispuestos para toda buena obra. Esos son los vasos de honra. Es decir, nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra. En nosotros deben ver aquellos que aún no son cristianos, deben ver en nosotros estas personas que podemos ayudarles, que podemos dar ese consejo, que si se necesitó ir a orar por ellos, a visitar, a orar por el enfermo, qué bueno que vean en nosotros y digan, bueno, esta persona es apta, o sea, qué bueno ser apto para que el Señor nos use como vasos de su honra. Y el ejemplo que vamos a poner, aunque ya hablamos de Jesús, es la mujer samaritana. Mire, la mujer samaritana fue un vaso de honra, porque a través del ministerio, a través de ella, el Señor permitió que muchos samaritanos conocieran de Cristo. O sea, a través de ella fue un instrumento de honra. Sí, el Señor la perdona, ella reconoce, al principio ella no entendía, al principio ella se daba de la dura, o sea, que como que no entendía lo que el Señor le estaba hablando, Jesús le hablaba de una cosa y ella entendía por otro lado, pero al final ella comprendió, cuando ella decía, eres más que profeta, ¿verdad? Y cuando el Señor se le revela a ella, o sea, esto algo increíble, que el Señor se le revela a una mujer y samaritana todavía, y con la reputación de ella, el Señor se le revela a ella comprende el mensaje, ella inmediatamente va y predica, ella va y comparte a los samaritanos, y muchos samaritanos vinieron a ver si era verdad. Y cuando le dicen los samaritanos, miren, ahora creemos, no solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos comprobado. Qué bueno es eso, qué bueno es dejarse usar en las manos de Dios. Pero recordemos que estos vasos de honra deben ser vasos limpios, vasos que Dios purifica. Sí, nosotros debemos estar dispuestos a hacer esos vasos de honra. Pero para eso, lo que les decía al principio, es necesario
poner nuestro vaso en las manos del Señor y dejarnos limpiar. Bien, tercero, y recuerden que son 6 vasos ya, vasos de misericordia, vasos de honra. Tercero, vasos escogidos. Y esto está en Hechos 9:15 al 16. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Bueno, vamos a leerlo. Hechos 9:15 al 16. Hechos 9:15 al 16 dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí está hablando del apóstol Pablo. Sí, ahí está hablando, bueno, ahí en ese caso era Saulo de Tarso, pero luego sería el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, los vasos escogidos, bueno, hay otra parte que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, nosotros no escogemos seres vasos elegidos, sino que Dios es el que escoge. ¿Por qué o cómo? No lo sabemos. Él escoge y el Espíritu da los dones a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Es decir, es Dios el que escoge. Él dice, Él quiso escoger al apóstol, al Saulo de Tarso, a un blasfemo perseguidor de la iglesia. Él lo quiso escoger, ¿cierto? Un fariseo. Todo esto ya, Él lo quiso escoger. ¿Por qué? En su soberanía Dios lo sabe. Bien, dice que Él es el que nos escoge. Dice, el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles. Es decir, Dios lo escogió a él para que fuera apóstol y predicara al pueblo no judío. Es decir, a los gentiles. La doctrina cristiana, la doctrina nuestra, se basa en las epístolas del apóstol Pablo. Sí, Señor. Así es. Y esto de ser vaso escogido no es algo que tal vez, bueno, es algo que todos tal vez quisiéramos. Ay, qué bueno tener un ministerio grande, que Dios me use en sanidad, que Dios me use en milagros, profecías, ciencia, revelación, lenguas, interpretación de lenguas, fe. O sea, que yo tenga todos esos dones y que la gente llegue a Cristo y todo. Tal vez nuestras intenciones son buenas, ¿cierto? Cuando deseamos los dones espirituales son buenas, ¿sí? Porque el propósito es edificación de la iglesia, en beneficio de otros, no de nosotros, no de nuestra vanagloria, sí, pero mire que no es tampoco nada fácil. No es fácil, y vemos que el apóstol Pablo sufrió de una manera, o sea, los vasos escogidos no son muchos, la verdad. Los vasos no quiere decir escogido para salvación, ¿no? Sino escogidos para un ministerio, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso, para un ministerio grande. Aquí el apóstol Pablo fue escogido para ser apóstol a los gentiles, ¿sí? O sea, un ministerio grande en cuanto a la evangelización. Entonces, no fue nada fácil. Mire, el apóstol Pablo dice que, él habla de los sufrimientos como apóstol. Fue náufrago, estuvo preso, incluso fue muerto, ¿verdad? Al final de su vida fue muerto en prisión. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Él dice que estuvo en peligro de falsos hermanos. Una vez una serpiente se le subió mientras estaba náufrago. Es decir, una vez fue bajado por un canasto, ¿cierto? De un techo porque lo iban a matar. Bueno, apedreado, ¿cierto? O sea, el apóstol Pablo sufrió de una manera impresionante. Que tal vez tal vez nosotros si dijéramos, uy, no, si me va a tocar pasar por todo eso, mejor quiero estar quietico, quiero que me des, Señor, déjame mejor así, porque no quiero ir a sufrir tanto, porque hay personas que igual no van a resistir tanto sufrimiento, tantas cosas que vivió el apóstol Pablo. Verdaderamente fue escogido, y vimos ahorita lo que decía ahí en Hechos, para que yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es, él fue perseguidor de la iglesia, pero él mismo le tocó también sufrir bastante por el nombre de Cristo. Bien, implica sacrificio, padecimiento, y también vemos que su llamamiento es algo extraordinario. Su llamado ha sido algo extraordinario, fuera de lo común. Si vimos que el llamado que cómo Dios llama a Saulo de Tarso, ¿cómo lo llama? O sea, estaba en un caballo, tuvo
tuvo una visión, escuchó, ¿cierto? La voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego. O sea, fue algo sobrenatural. No pasa todos los días. Algo sobrenatural. Así es el llamado de estos vasos escogidos. Son vasos especiales, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de Pablo y también Moisés. Moisés también vemos lo mismo. La misión de él fue algo grande. O sea, fue sacar al pueblo de Israel que estaba en cautiverio, en esclavitud, allá bueno, es casi lo mismo, ¿no? Que estaban en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y cómo Dios los saca hacia la tierra prometida, ¿verdad? A este pueblo. Entonces era una misión bastante grande. ¿Y cómo fue el llamado que Dios le hizo a Moisés? Bueno, en la zarza. La zarza ardía y no se consumía. ¿Se ha visto algo eso? ¿Se ha visto eso normalmente? Es algo que vemos así, hay una planta que arde y no se quema, ¿no? O sea, eso no es algo natural. O sea, es algo fuera de lo común. Así como el ministerio, así el llamado también es algo fuera de lo común. Y usted va a ver esas personas en la iglesia, si sus ministerios son muy grandes y el poder de Dios en ellos y todo esto, pero también les toca padecer. Y entonces, bien, estos vasos dependen exclusivamente de Dios, ¿sí? El que los elige, que los escoge, Dios sabe a quién y Dios sabe por qué. Bien, cuarto, y recordemos, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos escogidos y vamos a vasos quebrantados. Cuarto, son 6. Daniel 11:35, vamos a ir a Daniel. La palabra de Dios es tan hermosa, yo me deleito mucho en la palabra de Dios. Daniel 11:35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Es decir, que todo tiene su tiempo, ¿no? Bien, los vasos quebrantados son aquellos vasos que son vasos de honra, ¿sí? Fueron vasos de honra, pero que, como les decía ahorita rato, se quebraron, pero ya digamos el daño ya es mayor, ¿sí? No sirven como para llevar ofrendas, no está, o sea, ya su quebranto es mayor, tal vez se partieron tal vez a la mitad, ¿sí? O sea, su quebranto fue grande. Entonces lo que hacían los levitas es que ellos los llevaban a la casa del alfarero para ser reparados, ¿sí? Por ejemplo, tenía una rajadura grande, entonces no servía así aparentemente, entonces los levitas los cogían, los llevaban a la casa del alfarero. El alfarero era aquella persona que trabajaba en la rueda, ¿cierto? Con el barro. Él llegaba y él iba formando esa vasija, ¿cierto? Y si él veía que de pronto no estaba como él quería, volvía y bueno, cuando trabajaba el barro, ¿no? Y el Señor se compara al alfarero, él dice, yo soy el alfarero y ustedes son el barro, pero ustedes a veces no permiten que yo los moldee, ¿cierto? A mi forma. ¿Por qué no el Señor dice en uno de los profetas, ¿por qué no dejan? ¿Por qué no dejan que yo los moldee como yo quiero, casa de Israel? Bueno, dice el sistema de reparación de estos vasos quebrantados consta de 4 pasos. Vamos a ver el primer paso. Primero, vaciar completamente el contenido, ¿sí? Obvio, si usted lleva un vaso, necesita reparación, lo primero es base de todo. Si tiene agua, que tenía que arroz, que bueno, lo que sea que tuviera, vacéelo completamente. Ya necesita estar vaciado totalmente para poder empezar el proceso. Bien, y esto quiere decir en nosotros, en los seres humanos, que es dejar atrás el pasado. Es decir, nosotros muchas veces somos quebrantados por situaciones que pasan en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. Somos quebrantados, ¿sí? Recibimos ese quebranto. No sabemos exactamente cómo ocurre, pero ocurre. Muchas veces no sabemos, sí, a veces el quebranto llega y no hay claridad, viene de diferentes partes, de acá, y nos sentimos quebrantados, pero
Vaciar el vaso, vaciar la vasija, significa eso, significa dejar atrás el pasado. Para poder empezar ese proceso debemos dejar atrás el pasado, no estar pensando en eso, porque eso no nos va a dejar, o sea, eso va a impedir, si estamos continuamente recordando el pasado, eso va a impedir que nuestro proceso de sanación comience. Bien, paso 2. Los lijaba, ¿sí? Es decir, ya luego de estar vaciadito y bueno, un poco limpio ahí, lo limpiaba ahí, los lijaba. Es decir, es un proceso doloroso. No en el vaso, al vaso no le duele, a los seres humanos sí. Cuando es en nosotros sí nos duele, ¿cierto? Es doloroso y humillante. Es humillante porque nadie quiere reconocer sus errores, nadie quiere ver el por qué está sufriendo, el por qué es quebrantado. Nadie lo quiere reconocer, es algo humillante verdaderamente, ¿cierto? Primero duele y es humillante. Bien, esto ocurre cuando nos cansamos en la obra o el ministerio. ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo te he servido y yo no veo los resultados que tal vez yo quisiera? Ya estoy cansado, Señor, estoy cansado. Veo que no hay resultados, veo que las almas no se convierten, veo que la iglesia no crece, veo que las almas no se convierten cuando yo les hablo, veo que nada, no pasa nada, o sea, veo que la situación no mejora, Señor, estoy cansado en el ministerio, no quiero más, quiero tirar la toalla, ¿cierto? Bueno, ese es el momento. Mire, algo importante. Nosotros nos cansamos en la obra del Señor, sí. En la obra, ojo, en la obra nos cansamos. En la obra puede haber cansancio, puede haber todo esto. Pero nunca nos cansemos de la obra de Dios. Tomemos fuerzas. Sí, reconozcamos que estamos cansados, que tal vez necesitamos un aire, no unas vacaciones espirituales, ¿no? Eso de que vacaciones espirituales, que no, eso no existe. Existen las vacaciones normales, las físicas, ¿cierto? Las vacaciones espirituales que para ir a descansar, no, eso no. Mire, tómese su tiempo, descanse, relájese, no espiritualmente, físicamente, pero recuerde esto, tenemos el derecho a cansarnos físicamente en la obra, pero nunca de la obra de Dios. La obra de Dios para nosotros debe ser lo mejor y debe ser prioridad en nuestra vida. La obra, el servicio. No nos cansemos, aunque no veamos los resultados que tal vez quisiéramos ver, porque eso nos pasa muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces. Yo digo, Señor, yo preparo mi mensaje, yo dedico mi tiempo para hacerlo, y a veces cuando en la iglesia de pronto, bueno, a veces lleno total, ¿sí? En diferentes lugares tal vez que he predicado, y a veces poco, a veces en la iglesia donde pastoreábamos junto con mi esposo, a veces veía de pronto pocas personas y yo, Señor, pero me preparé bien para dar este mensaje, y ¿por qué no está el resultado que yo quisiera? Porque a veces empiezo una serie de mensajes y los mismos que empiezan no son los mismos que terminan, ¿sí? Y digo, ellos no se preocupan por aprender, no tienen esa pasión que de pronto yo tengo por enseñar. Entonces hay cansancio. Recuerden, nos cansamos en la obra, pero no de la obra de Dios. Eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier época. Punto número 3. Recuerden que estamos viendo 4 pasos para la restauración de un vaso quebrantado. Bien, ahora el paso número 3 es la restauración. Bien, es una mezcla, consiste en una mezcla de agua, sangre, sanguijuela y barro. A esos 3 elementos se mezclaba agua, barro y sangre de sanguijuela. Suena como extraño, ¿no? Suena como raro lo de la sanguijuela, pero así es. Esos 3 elementos hacían como una masita, ¿sí? Y con esa masita lo cubrían en la parte dañada, ¿sí? Esa parte es cuando pedimos perdón a Dios y confesamos nuestra maldad. O confesamos a Dios que estamos cansados, que no podemos más. O sea, esa es esa parte. Y lo de la sangre,
Algo tiene que ver, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Algo tiene que ver en esto, ¿no? Bien, entonces esa parte de la restauración, o sea, ya se vaciamos del pecado, ya nos lijó, ¿cierto? Y ahora viene ya el alfarero prepara la mezcla que va a poner allí, en la parte afectada. Ahí es cuando reconocemos nuestro pecado, nuestro error, vemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestro cansancio, pedimos al Señor nuevas fuerzas y viene el cuarto paso, que es el horno, el horneado. Bien, esta es la prueba de fuego. O sea, ya, usted va bien en su proceso de restauración, esta es la prueba de fuego. Dice la Biblia, Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Si pasas por las aguas, no te anegarás, ni la llama arderá en ti. El horno, ninguno de nosotros quiere pasar por el horno, ninguno quiere pasar por la prueba de fuego. Mire, los jóvenes, esta parte es importante, hubo 3 jóvenes, 3 amigos de Daniel. Estos jóvenes, cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua, ¿sí? Este rey irascible, este rey que un día amanecía de buenas y otros días de malas, y cuando amanecía de malas mandaba matar a todo el que se le atravesara, ¿cierto? Porque no lo saludaba, simplemente porque quiso mandarlo a asesinar, eso hacía. Ese era el rey Nabucodonosor. Bien, mandó a hacer una estatua y dijo que lo adoren todos, al sonido del arpa, del salterio y bueno, de todos los instrumentos, ¿cierto? Que vengan y adoren. Resulta que los jóvenes, estos 3 jóvenes amigos de Daniel no lo estaban haciendo. Entonces ahí, recuerden, yo siempre lo digo, no faltan los sapos, ¿sí? Pues es un dicho común acá, los sapos, ay, danzas de sapos. Entonces lo fueron de sapos a denunciar a estos jóvenes. Mira que ellos reyes, que ellos no te están adorando, entonces ya fue un decreto que tú diste y todo. Entonces el rey se enfureció, o sea, yo me imagino la cara de Nabucodonosor, que era un hombre bien irascible, ¿sí? Era un hombre pues que prepotente, colérico, y inmediatamente su rostro ardía de la rabia. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Lo mandó a llamar, vengan acá, yo les voy a dar otra oportunidad. Cuando se toque otra vez los instrumentos del salterio, todo esto, ustedes van y se van a arrodillar a la estatua. Estos jóvenes me dejan a mí sorprendida, yo los admiro mucho. Eran unos jóvenes que tenían identidad. Mire, a estos jóvenes les trataron de cambiar el chip. Ellos le cambiaron la lengua, las costumbres, querían cambiarle la religión. O sea, ellos aprendieron toda la cultura babilónica, ¿sí? Porque ese era el propósito, de educarlos a ellos. Como eran sabios, eran de la familia real y todo esto, y eran muy inteligentes, muy sabios, estos jóvenes junto con Daniel, ¿cierto? Querían que ellos sirvieran en el palacio, porque querían que estuvieran al servicio pues del palacio del rey y todo esto, consejeros, sabios y todo esto. Pero, mire, yo digo una cosa, es fácil uno decir, cuando está en otra tierra y cuando se es joven y se trata de cambiar toda la identidad que uno tiene, es fácil decir, no, ya no estamos en Israel, ya estamos acá lejos, ya olvidemos a Israel ya quedó atrás, olvidémonos de Israel. Ellos hubieran podido haber dicho eso, no, ya nos están presentando una estatua a quien adorar, ya nuestro Dios, hubieran podido decir ellos, ¿no? Nuestro Dios nos abandonó, Él nos dejó que nos trajeron en el cautiverio, mire, estamos acá sirviendo como eunucos, ¿cierto? Ellos hubieran podido decir eso. Ellos eran jóvenes. Sin embargo, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, no, señor, no es necesario, ni siquiera nos des otra oportunidad, porque no la vamos a tomar. Llévanos de una vez si es necesario. O sea, yo sé, ellos tenían la seguridad de que Dios los iba a librar. Yo sé que nuestro Dios tiene el poder para librarnos y nos va a librar. Y es más, si no nos libra, no importa. O sea, tener estar tan resueltos en algo que no importa. O sea, si no me libra, no importa. Yo entrego mi vida, pero yo tengo una convicción, yo tengo una identidad. Yo sé quién soy. Yo sé que soy hebreo, yo sé mis raíces. Yo no voy a negar a mi Dios.
¿A cuántos de nosotros, a nuestra juventud le falta eso, amado hermano? A nuestra juventud le falta identidad, saber quiénes son, saber quién los llamó. Por eso es que se apartan al mundo, porque no tienen una identidad clara. Si usted como joven no tiene una identidad clara, cualquier cosa, cualquier amigo que te ofrezca cualquier cosa, la vas a aceptar. Cualquier religión, ven a esta, hoy en día, ¿no? Abundan muchas entre jóvenes, cuestionarlo todo, Dios no existe, y bueno, y si tú no tienes una identidad clara, te vas a ir detrás de ellos y olvidaste tu fe y hasta ahí llegó, hasta ahí llegaste, mejor dicho. Pero estos jóvenes sabían quiénes eran y a ellos no les importó. Así les tocara morir, no les importó. Y el rey se puso más furioso todavía y mandó a calentar el horno 7 veces más. Imagínense eso. O sea, imagínense eso, la ira que tenía tan grande y de pronto lo que él quería en sí, tal vez él se equivocó ahí, el rey Nabucodonosor, porque lo que tal vez quería era torturarlos. Pero si usted quiere torturar a alguien con fuego, si le pone más fuego, pues se va a quemar más rápido, ¿cierto? Va a arder más rápido y va a morir más rápido y no va a sufrir tanto. Pero él lo que hizo fue eso, ¿cierto? O sea, si él quería verdaderamente torturarlos, antes bajito y todo, que queman, que sufren, bueno. Pero lo cierto fue que los mandó al horno de fuego. Y la sorpresa que se llevó y quedó espantado cuando vio que no eran 3, sino que eran 4. Es decir, el ángel de Jehová estaba con ellos. Amado amigo y hermano, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, cuando pensamos hasta aquí llegué, ya no hay más oportunidad, esto es el horno de fuego, esto significa la muerte, podemos pensar eso, cuando Dios más se va a revelar a tu vida y te va a mostrar que está contigo. Usted se imagina ese momento cuando estos jóvenes tuvieron esa experiencia con el ángel de Jehová. Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba en medio de ellos. Esa experiencia, eso maravilloso que tal vez muchos de nosotros quisiéramos experimentar, la presencia de Dios en plenitud. Ahí la tuvieron. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y miren, en ese momento, el Señor no los libró del horno. No los libró del horno, no. Ellos fueron al horno. El Señor los libró en medio de la prueba. Los libró allá, estando en el horno, allá los libró. Muchas veces el Señor nos puede librar del horno, pero a veces nos puede librar también en el horno, adentro del horno, pero allá nos puede librar. Y hay que tener en cuenta otra cosa que es importante, que yo quiero nombrar. No siempre el Señor nos va a librar así. No siempre lo va a hacer. Es decir, a la iglesia de Esmirna, el Señor les dijo, ustedes van a morir, algunos de ustedes, por mi nombre, pero ustedes deben estar dispuestos a morir si es necesario. Y mire, todo cristiano, una vez se convierte y conoce a Cristo, debe saber que debe estar dispuesto a entregar su vida si es necesario. Si usted no está dispuesto, si es necesario, a entregar su vida por Cristo, usted no es un soldado. Usted no es un soldado de Cristo, y dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así es. Así es, y en la palabra está. Los apóstoles entregaron su vida por causa de Cristo. Hay que estar dispuestos. No quiere decir que esto nos vaya a pasar a todos, ¿no? Muchos, el apóstol Juan, por ejemplo, él no padeció una muerte violenta. Él murió de muerte natural. Pero si es necesario, usted debe estar dispuesto a entregar su vida. Así como estos jóvenes. Dijo, si no nos libras del horno de fuego, no importa. Que no los libres, vamos a entregar nuestra vida. Así debe ser el cristiano, el verdadero cristiano. No importa que sea joven. Es que eso es admirable, que ellos eran tan jóvenes. Pero aún así, no negaron su fe. Bien, entonces estamos en el cuarto punto todavía. Bien, el horno es la prueba de fuego, cuando pases por el fuego y todo. Vivimos el ejemplo de los jóvenes. Bien, vamos al Salmo 31:12 y el ejemplo, aunque ya les hablé pues de los jóvenes, pero el ejemplo que
que vamos a ver está en Salmos 31, 12. Salmos 31, 12. Y dice así: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Está hablando David. Es decir, David fue un ejemplo de vaso quebrantado o quebrado, David. ¿Sí? Ahí vemos clarito, él dice, David pasó por muchos momentos duros. La vida de David fue una vida trágica. Vemos que David ganó batallas, ¿sí? Muchas cosas le ocurrieron a David, pero David pasó momentos trágicos, ¿cierto? Como que un hijo de David en el vientre de Betsabé, ¿cierto? Su primer hijo con Betsabé murió, ¿sí? Producto del adulterio de él. Sí, murió. O sea, él enfrentó la muerte de su hijo. Experimentar la muerte de un hijo debe ser algo terrible, ¿no? Para los que ya lo han experimentado, yo me lo imagino simplemente como debe ser algo que no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre perder un hijo. David sufrió 2 hijos, ¿cierto? 2 de sus hijos. Amón violó a su hija, ¿cierto? A Tamar. Es algo terrible. Luego se vengan, o sea, el hijo Absalón. Bueno, ya sabemos historias, cosas trágicas y terribles alrededor de David. David fue un vaso quebrantado. ¿Sí? Bien, pero estamos hablando de la prueba, o sea, de los 4 pasos. Luego del horno, luego que ya pasa por el horno, ya, entonces el alfarero mira, ¿verdad? Mira, ¿qué pasó con la vasija, con el vaso? Bueno, ya lo más normal, es que quede bien, ¿sí? Es que quede bien la vasija, ya pasó, bueno, ya pasó la prueba, sí, ya pasó la prueba de fuego, ya el vaso está restaurado, entonces ese vaso quebrantado ya pasó la prueba. Ahora en otro vaso, pero más el último vaso que vamos a ver que van a haber unos vasos que no salen bien. Bien, vamos al quinto, vasos de deshonra o viles, ¿sí? Segunda a Timoteo 2:20. Segunda a Timoteo 2:20. Bueno. Hebreos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Bueno, ya, aquí está, 2:20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Sí, ahí está mostrando, ¿no? La palabra, que hay vasos para usos honrosos y hay otros vasos para usos viles. Bien, estas vasijas de deshonra son necesarios. No quiere decir, no son necesarios, no, son necesarios en la casa, en el templo, bueno. Estos vasos son para la basura, ahí se guarda la basura, ¿sí? Debían ser vaciados diariamente para que las moscas no se acumularan, ¿sí? Para que no vinieran los malos olores, para que no atrajera pues bichos, ¿sí? Estos vasos, estas vasijas. Entonces esos son unos vasos deshonrosos, ¿sí? No ocupan un lugar visible en la casa, ¿no? Nosotros tal vez el tarros de basura tal vez queremos esconderlo lo más que podamos, ¿cierto? Que no se vean, bueno, esos son los vasos deshonrosos, ¿sí? Como les digo, no son malos, no, son necesarios. En la casa de Dios son necesarios, ¿sí? Solamente que tienen que estar siendo vaciados, no se pueden dejar ahí acumular de basura, de suciedad, porque ahí sí, esto ya es malo, ¿verdad? Para la casa no es bueno. Bien, en la Biblia vemos el ejemplo de Sansón. Sansón es un ejemplo para nosotros de vaso deshonroso. Vemos que Sansón amó a los filisteos, ¿sí? A las filisteas,
Él amó a la Filistea, ¿cierto? Él vivió con los filisteos, él vivió por años, él incluso él fue juez de Israel, pero él amó a los filisteos, vivió con los filisteos y murió con los filisteos. Esa fue la muerte de Sansón, con los filisteos. Bien, no nos vamos a detener en el vaso de deshonra porque ya el otro nos detuvimos harto, en el quebrantado, entonces simplemente dejamos hasta ahí. Ejemplo del vaso de deshonra, Sansón. Listo. Y vamos al último vaso. Vasos de ira. Sí, ya lo vimos ahí en Romanos 9:22. Bien, ya hablamos ahorita en un proceso de restauración de unos vasos, ¿cierto? Que habían sido restaurados y muchos pasaban la prueba de fuego. Cuando dieran ya la prueba era el horno, ¿cierto? Ya después del horno quedaban bien. Bueno, pasaron la prueba, siguen ejerciendo lo que hacían, pues haciendo lo que hacían antes, para el uso que se les daba. Acá habían unos rotos, es decir, no pasaban la prueba de fuego, ¿sí? El alfarero trató varias veces de restaurarlo, o sea, no solamente fue una vez, o sea, por ejemplo, lo metió una vez en el horno, lo sacó, vio que se había desprendido otra vez por la misma parte, entonces, ¿qué hizo el alfarero? Volvió nuevamente, preparó la mezcla, ¿cierto? Se la puso ahí, lo volvió a meter, otra vez no, o sea, unas 3, bueno, no sabemos cuántas veces, pero lo intentó, o sea, el alfarero lo intenta. Lo último que quiere el alfarero es desechar una vasija. El alfarero quiere que su vasija, que una vez hizo, que una vez formó con sus manos, quiere que siga siendo una vasija de honra, una vasija para su uso, para su placer, ¿sí? Pero mire, llega el momento en el que el alfarero ya lo ha intentado tantas veces que ya dice ya no más, ya basta, ya lo he intentado muchas veces de una u otra manera y ya basta. ¿Sí? Entonces, mire, en Jerusalén había una colina, ¿sí? Y el alfarero llegaba, ¿sí? Eran tirados, eran derramada esa vasija que no pudo ser restaurada y era tirada. Esa vasija se partía en miles de pedazos, ¿sí? ¿Y cuál era el uso que se les daba allá? Bueno, los leprosos, aquellos que la lepra pues causa pues picazón en el cuerpo, cogían esos pedacitos como tejitos y se rascaban con ellos, ¿sí? O sea, ese era el uso que se le daba pues a esa vasija que no pudo ser restaurada, ¿sí? Ese era el uso. Bien, vemos el ejemplo de Judas. Judas precisamente murió en el campo del alfarero, ¿sí? Eso lo podemos ver en la Biblia. Judas murió y fue derramado, o sea, cuando él se ahorca, pues probablemente posiblemente por los días después de estar allí ahorcado, se descompone el cuerpo, bueno, el cuerpo, tal vez la casa se desprende, bueno, no sé exactamente, pero lo cierto es que el cuerpo se cae y sus entrañas son esparcidas por todo el campo del alfarero, ¿sí? Entonces Judas es el ejemplo del vaso de ira. Mire, nunca fue restaurado, ¿sí? Judas, tal vez el Señor quiso muchas veces restaurarlo, y a muchos, tal vez, Dios quiere restaurarlos, pero nunca permiten que verdaderamente el Señor restaure sus vidas. Son aquellos rebeldes, ¿sí? Aquellos rebeldes, aquellos que creen que juegan con Dios, aquellos que juegan una, otra y otra vez, juegan con las cosas de Dios, van, Señor, estoy quebrantado, hago tal cosa, vuelvo a la iglesia, va al mundo, o sea, quieren jugar con Dios, quieren ser restaurados. Dios los restaura una vez, 2 veces, están en la iglesia, están bien, están con el Señor, pero llega el momento en que ya no más. O sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero Dios también es fuego consumidor.
y llega el momento en que ya no hay más nada que hacer. Tristemente esto pasa. No hay muchas de estas personas, o sea, que digamos que ya no tienen oportunidad de salvación, no hay muchas, no es que, ay, no, es que no, son pocas en la iglesia. Y mientras una persona, o mejor dicho, no están en la iglesia, y mientras una persona quiera arrepentirse, quiera buscar de Dios, eso quiere decir que hay oportunidad de salvación. Eso quiere decir de que todavía Dios le perdona, ¿sí? Cuando la persona Dios ya la ha desechado, por más de que esa persona busque y eso, ya Dios ya la desechó, ellos ya ni vuelven, o sea, y la mayoría de ellos ya ni quieren buscar a Dios, ya no quieren nada con Dios, ya no quieren las cosas de Dios. Entonces, hay que tener cuidado, amado hermano, de no ir a caer en esto, ¿sí? Dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, que ya no hay más nada que hacer por estas personas que ya su nombre ya no figura en el libro de la vida, ¿sí? Aquellas personas que se burlaron, que creían que jugaban con Dios, y aquellos que no se dejaron restaurar. Esos son los vasos de ira. Dice la Biblia que el malo fue creado para el día malo, ¿sí? No que Dios quiera crear personas para la condenación, no. Las personas mismas son las que deciden ser rebeldes. Dice la Biblia que el que no creyó en Jesús ya fue condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso quiere decir de que no es Dios. O sea, ¿por qué Dios nos escogió para salvación? Te puedes hacer esa pregunta, y yo me la hice muchas veces. ¿Por qué Dios escogió a unos y a otros no? No es que Dios hacía al azar a usted, sí, usted me cae bien, no es por eso. Es porque Dios sabía que usted y yo íbamos a creer en Él, y por eso nos escogió para salvación. Y aquellos que no iban a creer, que ya rechazaron, ya esos son los que están pues para condenación. Pero no es que Dios escogió a unos porque sí, porque no. Él escogió a los que sabían que íbamos a creer. Entonces eso nos debe dejar esa tranquilidad. Dios no es injusto, no hay injusticia en Él. Él es justo. Bien, listo. Por último, voy a hacer un resumen. Ya estoy en la parte de la conclusión del mensaje. Si le ha gustado, pues me alegra. Y tome nota de eso, ¿no? Bueno, un resumen así rápidamente. Primero, el tema, vasijas en sus manos. Primero, hay 6 tipos de vasos que nos nombra la Biblia. Primero, vasos de misericordia. Y un ejemplo de ello es José, el hijo de Jacob. Segundo, vasos de honra. Un ejemplo de ello, la mujer samaritana. Tercero, vasos escogidos. Un ejemplo de ello, Saulo de Tarso. Cuarto, vasos quebrantados. Un ejemplo de ello, David. Quinto, vasos de deshonra o viles. Un ejemplo de ello, Sansón. Y sexto, vasos de ira. Un ejemplo de ello, Judas Iscariote. Bien, ese es el resumen de el tema. Bien, vamos allá, Jeremías. Debo terminar bien. Sí, debo terminar. No quiero terminar con los vasos de ira, pero sí alertando, ¿no? Alertando de lo que puede pasar. 18:6. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Asegúrate de que tú estás en las manos de Dios. Asegúrate de que te estás dejando moldear. Asegúrate de que tu vasija está en sus manos, de que Él verdaderamente está trabajando cada día en ese vaso que Dios quiere que seas, ese vaso de honra, ese vaso para la honra, para la gloria y para el placer de Dios. Asegúrate de que su vasija esté en sus manos. Eso por siempre, amado hermano. No esté haciendo lo que usted quiera hacer, no sea rebelde. Si no sea rebelde haciendo, ay no, yo quiero esto, no, déjese moldear por el Señor, permita que el Señor moldee su vida, que usted es barro en las manos de Dios, que Él quiere hacerle vaso de honra. Él, para poderlo usar a usted, debe usted ser un vaso limpio, lo que se les hablaba al principio. Dios no va a usar vasos sucios, no, Dios no va a usar ese tipo de vasos. Para Dios poder usarnos, a usted y a mí,
debemos ser vasos limpios, vasos de honra, vasos que lleven el mensaje, la palabra de Dios. Bien, los planes que el Señor tiene con nosotros son de bien y no de mal, y eso está en... Bien, bueno, aquí hay una J, no sé si es Joel 29:11. Entonces, amado hermano, es importante que usted sepa de que los planes de Dios son perfectos, que los planes de Dios son para bien, que los planes de Dios no desea el mal. Dios no quiere que seamos vasos de ira, no, Dios quiere vasos que honren su santo nombre. Bien, entonces existen los vasos que se dejan moldear y existen los vasos que no se dejan moldear. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay personas que por más que Dios quiere cambiar, no se dejan. Entonces, ojo con eso. Para aquellos que Dios trata una y otra vez y siempre se rajan, el futuro que les espera. Entonces, una alerta. Mire lo que les espera a los hijos de desobediencia, a los que se rajan, a los que continuamente el Señor trata de restaurar y no se dejan, lo que les espera. Y bien, hoy les quiero convocar a limpiar nuestras vidas, apartarnos de iniquidad. Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartémonos, amado hermano, de iniquidad. Apartémonos, amado hermano, del mal. Apartémonos de todo lo que no le agrada al Señor. El Señor desea que seamos instrumentos útiles, ¿sí? Asegurémonos de que estamos en las manos de Dios. Asegurémonos de que nuestra vasija esté en sus manos. Espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas y sobre todo pongámoslo en práctica. El Señor les bendiga.